Haz clic en el botón Hype y avivemos nuestra energía juntos. Cada apoyo me ayuda a llevar este contenido aún más lejos. Es muy importante que hagas clic en el botón Hype para que sigamos publicando este tipo de contenido. Hola queridos espectadores. Bienvenido a la dirección de noticias imparciales y precisas. Si quieres conocer las novedades sobre muchas celebridades que aparecen en la prensa y que despiertan curiosidad a todos, estás en el lugar indicado. Antes de pasar a los detalles de nuestra noticia, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones, darle me gusta y compartir el vídeo. Disfruta viéndolo. Sarah Bluma, novia de Can Yaman, hace impactante confesión: ya no guardaré silencio. Publicación ensangrentada, acusaciones de violencia y apoyo emocional de Yaman. El mundo del espectáculo se conmocionó con la impactante publicación en redes sociales de Sarah Bluma, novia del famoso actor Can Yaman. Dirigiéndose al público con una foto cubierta de sangre, Bluma declaró que ya no guardaría silencio, revelando su pasado violento. Su publicación, que comenzaba con las palabras "ya no guardaré silencio" y concientizaba sobre la violencia contra las mujeres, generó gran revuelo en redes sociales. Su pareja, Can Yaman, apoyó de inmediato a Bluma. Una confesión que comenzó con una foto ensangrentada. La impactante foto de su rostro cubierto de sangre, compartida por la modelo italiana e influencer de redes sociales Sarah Bluma en Instagram, conmocionó a muchos de sus seguidores. En el extenso pie de foto, describió su traumática relación con todo lujo de detalles. Bluma declaró que había decidido revelar las verdades que había ocultado al público durante tanto tiempo, enfatizando que tomar esta decisión no fue fácil, pero que ya no podía mantener su silencio. Nunca estuve legalmente casada. Durante mucho tiempo, se rumoreó públicamente que Bluma estaba casada con Stefano Papa, el padre de su hijo. Bluma aclaró estos rumores, declarando: nunca estuve legalmente casada. Bluma declaró: tuve una relación que resultó en el nacimiento de mi hermoso hijo, pero esa relación terminó mucho antes de que conociera a mi pareja actual, y reveló abiertamente las páginas de su pasado. Acusaciones de violencia física y psicológica. Una de las revelaciones más impactantes fueron las acusaciones de violencia. Bluma declaró que había sido sometida a violencia física y psicológica por parte de su expareja, y que esta situación continuó durante mucho tiempo. Su declaración: al permanecer en esta situación, me arriesgué a enfrentar cosas peores, reveló el terrible proceso que había vivido. Bluma, enfatizando que, como madre, prioriza el bienestar de su hijo por encima de todo, afirmó claramente que el comportamiento agresivo de la parte contraria no ha cesado. El padre de su hijo les impide las visitas. Otro detalle llamativo en las declaraciones de Bluma fue que el padre de su hijo le impide ver a su hijo. Bluma, quien afirmó haber iniciado un proceso legal, declaró: he confiado todo a mis abogados, y anunció su determinación de luchar por la justicia. Esta declaración también obtuvo el apoyo de muchas de sus seguidoras. Énfasis en la violencia contra las mujeres: ya basta. Los llamamientos sociales en el mensaje de Bluma también llamaron la atención. Con la declaración: es hora de decir no a la violencia y a todas las formas de abuso contra las mujeres, Bluma no solo enfatizó el lugar de las mujeres en la sociedad, sino también la importancia de la solidaridad femenina. Con las palabras: este mundo está construido en gran medida por hombres y para hombres, Bluma conectó con los sentimientos de muchos usuarios de redes sociales, marcando la pauta para su audaz declaración. Can Yaman ofrece apoyo inmediato: te amo. Poco después de la declaración de Sarah Bluma, todas las miradas se dirigieron a su pareja, Can Yaman. Yaman, quien cuenta con una gran base de fans en Italia y se ha forjado un nombre tanto por su carrera como actor como por sus proyectos de responsabilidad social, no dejó a su pareja sola. En una breve pero significativa declaración en redes sociales, declaró su devoción por Bluma: te amo y haré todo lo posible por apoyarte. Esta declaración fue recibida con elogios por los fans de Can Yaman y recibió comentarios positivos de muchos defensores de los derechos de las mujeres. Han estado atrayendo la atención desde que comenzó su relación. La relación de Can Yaman y Sarah Bluma saltó a la fama el año pasado cuando fueron vistos juntos en Italia. Desde entonces, se les ha visto frecuentemente pasando tiempo juntos y han sido el centro de atención en redes sociales con sus publicaciones románticas. Esta impactante revelación del pasado de Bluma ha dado una nueva perspectiva a la relación de la pareja. El apoyo de Yaman ha demostrado una vez más la fuerza de su vínculo.
Se convirtió en tendencia en redes sociales. La declaración de Sara Bluma fue rápidamente compartida por miles de usuarios en redes sociales. El #almohadilla Sara Bluma fue tendencia en Twitter, y muchos usuarios compartieron mensajes para concienciar sobre la violencia contra la mujer. La valentía de Bluma fue aplaudida, mientras que la postura sensible de Can Yaman también fue elogiada por miles de sus seguidores. Organizaciones de derechos de las mujeres apoyan a Bluma. La declaración de Sara Bluma tuvo eco no solo entre los usuarios de redes sociales, sino también entre defensores y asociaciones de derechos de las mujeres. Numerosas organizaciones de derechos de las mujeres con sede en Italia enviaron mensajes de apoyo a Bluma, enfatizando que su declaración era un paso significativo para crear conciencia. Al mismo tiempo, algunos periodistas y activistas pidieron que se investigue la violencia que sufrió Bluma y que se siga meticulosamente el proceso legal. Afirmó que era necesario. La ruptura del silencio de Can Yaman recibe aplausos. La declaración de Sara Bluma recibió un amplio apoyo, especialmente de sus fans en Turquía. La abierta expresión de apoyo del famoso actor a su pareja sirvió como recordatorio de que las figuras masculinas también deben adoptar una postura firme contra la violencia. Su mensaje, "Te amo y haré todo lo posible por apoyarte", fue interpretado por muchos usuarios como una postura real. Comienza el proceso legal. Tras las declaraciones de Bluma, los medios italianos también acapararon titulares. Según informes, Bluma inició un proceso legal a través de sus abogados. Se han tomado medidas legales en relación con asuntos como la custodia de su hijo y las restricciones de visitas del padre, y se habla de una investigación sobre su expareja, Stefano Papa. Si bien aún no se ha publicado ningún comunicado oficial, se espera que estos acontecimientos tengan graves repercusiones en el sistema judicial italiano. La confesión de una mujer valiente. La conversación abierta de Sara Bluma sobre sus experiencias en redes sociales ha demostrado su valentía. En un entorno donde las mujeres a menudo tienen dificultades para hablar tras sufrir relaciones abusivas, la postura de Bluma inspiró a muchas. Sus palabras, "No me callaré más", se convirtieron no solo en un acto personal de rebeldía, sino también en un símbolo del movimiento feminista. Cambios en el mundo de las revistas. Este acontecimiento se convirtió en tema de gran actualidad tanto en Turquía como en Italia. Si bien no se interpretó como un acontecimiento que ensombreciera la carrera de Can Yaman, le valió elogios por su compromiso con los derechos humanos y su apoyo a su pareja. Este difícil periodo parece haberlos acercado. Conclusión: las mujeres deben alzar la voz, los hombres deben apoyar. Las experiencias de Sara Bluma y la postura de Can Yaman durante este proceso enviaron un mensaje importante a la sociedad: las mujeres no deben ocultar la violencia que sufren, sino alzar la voz con valentía. Los hombres, en cambio, no deben permanecer callados en esta lucha, deben apoyarla. El coraje de Bluma y la sensibilidad de Yaman han trascendido el mundo de las revistas y se han convertido en un mensaje público. Entre nosotros, creo que este vídeo merece un hype. Cara sonriente, puedes invitarme a un café presionando el botón de abajo. Gracias, chicos. Si te gustó el vídeo que preparamos para ti, suscríbete a nuestro canal y no olvides compartirlo. Que tenga un lindo día.